Veremos dificultad, envión y flujo. Imagina que un día se te ofrece jugar una partida de tu juego de carreras favorito en el siguiente circuito, que está configurado por un tramo de asfalto, un tramo de lastre y un tramo de lodo. En la línea de meta tenemos la típica zona de impulso donde el carrito agarra envión para dar una vuelta más. Vamos a definir algunas magnitudes o conceptos que nos ayudarán a entender de qué se trata la temática de este video. Al final se te revelará cuál es el concepto de física que realmente has estado aprendiendo. Primeramente tienes el envión, representado con la letra V. Se define como la capacidad que la zona de impulso, es decir, la zona azul, tiene para crear flujo de karts en una pista o en un tramo de pista. Para nuestro caso particular de ejemplo, vamos a asignar un valor de 6 voltios a nuestro envión. Esa es la capacidad que nuestra zona de impulso tiene para crear flujo de karts, 6 voltios. El flujo, representado con la letra I minúscula. Se trata de la cantidad de carros que, por acción del envión, pueden recorrer alineados en un frente, tal como los 3 Marios que te muestro aquí, a lo largo de un tramo de pista. Es decir, esto nos da una idea de que según el envión que esté surtiendo la zona de impulso, tú podrás tener más o menos carritos alineados. La magnitud que corresponde ahora a definir se llama dificultad, representada con la letra R mayúscula. Y se trata de la resistencia que cada tramo de pista puede ponerle al avance de los carros. Particularmente esta magnitud tiene distintas formas de ser calculada según la configuración de tu circuito. En nuestro caso, nuestras 3 subzonas de circuito, tanto la zona asfalto como la zona lastre y la zona lodo, tienen sus resistencias asignadas de 1 ohmio, 2 ohmios y 3 ohmios respectivamente. Este símbolo, como ya podrás darte cuenta que parece una cerradura, justamente significa ohmio. Habrás podido darte cuenta ya que el tramo con mayor valor de dificultad asignado es precisamente el lodo, porque es el que pondrá más resistencia al avance de un carrito. Por su parte, el lastre tiene un valor de resistencia intermedio, no es ni tan difícil ni tan fácil, y el asfalto tiene el valor más bajo de resistencia porque es el tramo más fácil de transitar para un carrito. Ahora nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y qué cantidad de carritos pueden atravesar este circuito alineados en un solo frente, tal como los 3 Marios que vimos hace un momento? Vamos a ver si es que en verdad pueden ser 3 Marios, según los datos reales que nos dé este problema. Entonces, para eso nosotros tenemos una fórmula. Aquí tenemos la I, recuerda que la I significa flujo o cantidad de carritos alineados, ¿sí? Y para calcularla, pues tenemos que hallar la relación o división entre el valor del envión que da la zona de impulso y la resistencia combinada de las 3 zonas. Para ir entrando en familiaridad con esta ecuación, vamos a darle valores a cada una de las variables que tenemos al lado derecho del signo igual. Vamos a suponer que la zona de impulso es capaz de dar un envión de 6 volts. Y vamos a calcular esta resistencia combinada que aún no conocemos cómo se obtiene. Viene segunda ecuación. La resistencia combinada, cuando tienes diferentes tramos de circuito en consecución, en sucesión o en serie, pues simplemente se obtiene sumando las resistencias individuales. La simple suma. Aquella linda operación que aprendiste justo después de saber contar. Entonces vamos a sumar 1 ohmio, 2 ohmios y 3 ohmios, pues nos da simplemente 6 ohmios. Listo, ese es el valor de nuestra resistencia combinada. ¿Qué quiere decir esto? Que si la pista estuviera hecha de un solo material y no de 3, este material tendría una resistencia de 6 ohmios. Ahora ya tenemos la variable que nos faltaba para poder conocer hasta cuántos carritos pueden alinearse y atravesar el circuito, ¿sí?
gracias al envión de la zona de impulso, que es directamente proporcional a esta cantidad de carritos que vamos a obtener, pero no dándole las gracias a esta resistencia combinada, que es inversamente proporcional a la corriente, al flujo que vamos a obtener, o sea, la cantidad de carritos. Reemplazamos valores. El envión ya sabemos que es de 6 voltios para fines prácticos, le dimos este valor, y, o coincidencia, esto es solo coincidencia, la resistencia combinada también nos dio un valor de 6, pero no es voltios, sino ohmios. 6 dividido para 6, yo sé que tú te sabes la tabla del 1. Tenemos entonces un carrito por segundo. Vamos a colocar ese único cart que atraviesa el circuito en su línea. Puede haber más carts atrás de él, ¿sí? Pero en la misma línea de frente de él va él solo. Eso es lo que nos dice esta ecuación. Vamos con algo más interesante. ¿Qué tal si ahora ya no estás obligado a transitar por cada uno de los 3 tramos, asfalto, lastre y lodo, sino que se te permite elegir por cuál pasar? Esto es lo que se llama caminos paralelos. Puedes tomar cualquiera de ellos. Esto es más o menos como cuando te encuentras en tercer año de bachillerato. Es típico que en los colegios pues tienen más de un paralelo. ¿Qué significa eso? Que estés en el A, en el B o en el C, en cualquiera de los 3, en teoría al terminar el año deberías graduarte. Es lo mismo. Puedes tomar asfalto, lastre o lodo, de cualquier manera vas a llegar a la meta, pero con diferentes odiseas. En el caso anterior teníamos una manera muy sencilla de calcular la resistencia combinada, que era la simple suma de las 3 resistencias. Ahora se nos ofrece utilizar una ecuación que es un poquito más interesante. Hay que tenerle un poco más de cuidado para aplicarla, pero si tú tienes un nivel medio de conocimiento algebraico, sé que no te equivocarás. Nos dice que el inverso de la resistencia combinada, eso es lo que dice aquí, 1 sobre la resistencia combinada, es igual a la suma de los inversos de las resistencias combinadas. Es decir, 1 sobre resistencia combinada es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. ¿Cómo se maneja esto? Te lo explicaré con un ejemplo sencillo asignando valores. Recordar que nuestras resistencias individuales para cada tipo de piso de carrera eran 1 ohmio, 2 ohmios y 3 ohmios según asfalto, lastre y lodo respectivamente. Entonces vamos a reemplazar esos valores en la ecuación para ver qué nos sale. Dividimos en el primero, R1 lo reemplazamos por 1 ohmio, R2 por 2 ohmios y R3 por 3 ohmios. Tenemos 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3. Simples fracciones muy sencillas. Nos queda 1 más 0,5 más 0,33. Tú sabes que este es un decimal infinito porque queda 0,33333, pero lo vamos a redondear en 2 décimas. Bien, cuando hacemos la suma de estos 3 números nos queda 1.83, pero esa no es la resistencia combinada. Ojo, ese es el inverso multiplicativo de la resistencia combinada. De aquí a saber cuánto vale la resistencia combinada estamos a un paso, que es el simple trueque. Vamos a pasar el 1,83 abajo de esta fracción y la variable resistencia combinada la vamos a pasar a la posición donde estaba el 1,83. Simple trueque de posiciones. Ahora sí, calculadora, 1 dividido para 1.83 es 0,55 aproximadamente. Esa es la resistencia combinada de estos 3 caminos. Como habíamos dicho antes, la resistencia combinada tiene un significado y es la resistencia que pondría un tramo de pista si es que estuviera hecho de un solo material, de un solo opositor al tránsito, ¿sí? Tiene su fórmula para hacerlo en serie y también tiene su fórmula para hacerlo en paralelo. Ahorita estamos en paralelo. Fíjate cuánto quedaba cuando lo hacíamos en serie. Quedaba 6 ohmios, te lo recuerdo. Ahora en cambio
nos queda 0,55 ohmios. Salta gran observación a la vista. Las resistencias combinadas en paralelo serán mucho menores que las que se obtengan al combinarlas en serie. Y si la resistencia que pone este camino entreverado hipotético es menor, quiere decir que el flujo combinado, la cantidad de carritos que estén pasando, si hacemos una sola cuenta de los 3 carriles, va a ser mayor que la que teníamos cuando el carril era uno solo, o sea, cuando el circuito era en serie. Traemos nuevamente nuestra expresión. Flujo combinado es igual a la división entre el envión y la resistencia combinada. El envión sucede que es el mismo, no ha cambiado. Y la resistencia combinada es de 0,55 ohmios aproximadamente, que es lo que acabamos de calcular. Al efectuar esta división nos queda 11 carritos sobre segundo. 11 carritos sobre segundo no es un solo tramo que tiene 11 carritos atravesándolo por segundo. Es la suma de todos los que están alineados entre los 3 tramos. Imagínate, pasar de 1 carrito sobre segundo a 11 carritos sobre segundo solo cambiando la configuración del camino. Ya no están en secuencia, ya no están en serie. Ahora son caminos paralelos. Y solamente por hacer este astuto cambio podemos conseguir que haya un mucho mayor flujo de carritos por segundo. ¿Y cómo se hace esa repartición? ¿Cómo se distribuyen? Pues de la siguiente manera. Vamos a ponernos por un momento en los zapatos del corredor, en los zapatos de Mario, el rato que llega a la trifurcación de los caminos. Él llega con su envión, llega con su impulso, que ya sabemos, la zona de impulso a él le surte. Él está ahí listo, viendo cuál de los 3 caminos va a elegir. La pregunta, bueno, para saber qué camino va a elegir, tengo que hacerme una idea de cuántos carritos se pueden alinear por cada tramo. Tramo negro, tramo amarillo y tramo café. Y por tercera vez, el flujo del tramo es la relación entre el envión y la resistencia. ¿La resistencia de qué? Del tramo, porque estamos calculando flujo de tramo. Entonces, tramo 1 tenía una resistencia asignada de 1 ohmio. Tomo el envión de 6 voltios, lo divido por 1 ohmio y me queda 6 carritos sobre segundo. El resto es repetir la dosis. Me fijo ahora en el tramo 2. Tiene una resistencia asignada de 2 ohmios. Entonces la corriente que va a pasar por ese tramo, la cantidad de carritos alineados, se obtiene dividiendo el mismo envión, porque Mario llega con el mismo envión de zona azul, sea el camino que vaya a tomar. Divido los 6 voltios para los 2 ohmios y me queda 3 carritos sobre segundo. Tercer tramo, 3 ohmios. Repito la dosis, solamente le cambio el valor. 6 voltios dividido para 3 ohmios, 2 carritos sobre segundo. Entonces empezamos con la distribución. A la derecha te dejo nota. Si te pones a hacer simplificación, tramo 1 con tramo 2, 6 con 3, simplificas. Básicamente te está diciendo cada vez que 2 carritos ingresen a la zona de asfalto, uno ingresará a la zona de arcilla. Y asimismo, cada vez que se cuenten 3 carritos entrando a la zona de asfalto, entrará uno a la zona de lodo. De esta manera. Aquí lo tienes. Llega Mario, se pregunta ¿dónde voy? Lo más fácil, lo más probable, el tramo con mayor corriente, ese es el primero, 6. Va primer carrito, segundo carrito, más o menos alineados. Por cuestiones de espacio los he colocado de esa manera, pero realmente deberían estar perfectamente alineados. Solamente lo he hecho para que tú puedas tener una mejor perspectiva visual. Segundo carrito. Recuerda que cuando esté el segundo de la zona asfalto, viene el primero de la zona lastre o la zona arcilla. Viene tercero de la zona asfalto y se vendrá el primero de la zona lodo. Seguimos otra vez zona asfalto. Va el cuarto. Ya van 2 parejas. Entonces viene el segundo de la zona arcilla. Uno más a la zona asfalto, van 5.
viene el sexto y como ya tenemos 3 parejas de carrito en la zona asfalto, toca enviar el tercero a la zona arcilla. Momento de una pausa suspicaz. Estas 3 parejas que están en la zona asfalto pueden ser reinterpretadas como 2 ternas en la zona asfalto. Toca mandar el segundo a la zona lodo. De esta manera podemos concluir que la configuración de las resistencias y el juego numérico que ellas arman va a determinar la distribución estadística que se va a repetir, de cómo se reparte la cantidad de carritos a lo largo de cada uno de los caminos paralelos mientras transitan el circuito. Si tú quisieras recrear este problema con otros valores de resistencias, pues obtendrás otras relaciones de distribución. Ahora viene el momento de la verdad. Vamos a revelar qué significa cada uno de los andamios conceptuales de los que hemos estado hablando para comprender la física. Primeramente, lo que llamábamos el envión de la zona de impulso es lo que se llama fuerza electromotriz en un circuito de corriente directa. Llamamos flujo y minúscula no es la cantidad de carritos que se alinean mientras atraviesan un tramo de carrera, sino la cantidad de cargas eléctricas medida en coulombs que atraviesan una sección del conductor por unidad de tiempo. Las ecuaciones que te enseñé para calcular las dificultades, tanto en serie como en paralelo, realmente se llaman leyes de Kirchhoff. Así las encontrarás en el chat de GPT. Nos vemos hasta una próxima ocasión.